Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial. Bienvenidos a un poco más sobre el fútbol colombiano. Hoy hablaremos de la actualidad de los jugadores de la selección colombiana de fútbol que preocupa a todo amante del fútbol en Colombia. La actualidad de los jugadores colombianos no es la mejor, iniciando por su supuesta gran figura James Rodríguez, quien hoy no tiene minutos durante el año 2026, no ha tenido juego, movimiento, y esto preocupa. A la vez también está Juan Fernando Quintero, Jefferson Lerma y otros jugadores de los cuales hablaremos hoy en un muy bajo nivel futbolístico. Entonces, ese es el tema de hoy que tenemos para ustedes relacionado con la actualidad de jugadores de la selección colombiana, especialmente el tema del 10, el tema del número 10, el volante creativo que siempre tiene las ideas en Colombia y que hoy no hay, porque James sin minutos, Quintero lesionado, el único que está jugando activamente es Jorge Carrascal en el Flamengo, que entra y sale, es titular y no es titular, porque se perdieron Yasser Asprilla y se perdieron otros jugadores debido a la poca confianza y a la poca relevo que ha tenido el técnico Néstor Lorenzo en la selección Colombia, que llega a un mundial limitado con jugadores veteranos y muchos de ellos lesionados. Pero iniciemos hablando de las principales figuras de esta selección, como es James Rodríguez, quien a sus 34 años actualmente está en el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos. Es un jugador que está enfocado en recuperar su físico y futbolístico de cara al Mundial. Recientemente tuvo una lesión muy complicada, superó una deshidratación que lo llevó al hospital en abril después del partido de Colombia frente a la selección de Francia y volvió a la titular el 14 de abril destacando por su compromiso. Allí lo único que dicen bueno de James en el Minnesota es que tiene compromiso y que se fue a entrenar con los sub-18. No ha sido tenido en cuenta por parte del técnico de esta institución. James Rodríguez no ha jugado, es la realidad, es la verdad, no ha tenido minutos. Muchos se basan en el precedente que tuvo en la Copa América cuando no jugaba con el Sao Paulo, en ese entonces dirigido por el señor Subeldía, y llegó a la Copa América y realizó una muy buena labor, pero es otro tiempo, han pasado ya 2 años, ya tiene 34 años y este jugador consideramos desde acá que no va a llegar en condiciones adecuadas para competir en un Mundial 2026. Y esto pues muestra a las claras la falencia del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, quien no se preocupó por mejorar, por trabajar, por crear nuevas figuras para un Mundial, y ya vamos camino a un fracaso. Quiere ganar con jugadores del 2018, siempre lo hemos dicho acá. Tiene jugadores del 2018 como David Ospina, Santiago Arias, Jerry Mina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros. De pronto se me escapa uno u otro, pero la selección Colombia es una selección veterana, muy veterana. Nos damos cuenta que las altas competiciones y los juegos de talla mundial se juegan con jugadores de menor de 25 años. En el fútbol europeo y en el fútbol mundial, el jugador de 28, 29 años ya está veterano, ya está de ida, ya está para que juegue en la MLS, como le sucede a Lewandowski, hoy que está en Barcelona y parece que va a ir a jugar al Chicago Fire. Allí terminan todas esas grandes figuras en la MLS. Y nosotros, como Selección Colombia y como fútbol colombiano, no hemos renovado nuestra selección y creemos que con veteranos vamos a llegar a un mundial a competir. Algunos ilusos hablaban antes de los partidos frente a Croacia y Francia que Colombia iba a ser campeón del mundo. Por favor, aterricen. A duras penas que nos vaya bien llegamos y superamos los octavos, si llegamos a octavos. Y superando los octavos y llegando a cuartos ya es una gran vitrina y una gran actuación. Pero bajémonos de esa nube y tengamos en cuenta que estamos jugando con jugadores relegados. El único jugador top que nosotros tenemos es el señor Luis Díaz, que a sus 27, 28 años, ya llega a los 30, está brillando allí en Europa, pero está en su etapa final. Resaltando el tiempo de que el fútbol de élite es con jugadores jóvenes, el PSG, el reciente clasificado a la final de la Champions, su nivel o su promedio de edad es de 25 años, jugadores que corren, que la meten, que llevan, que traen. Colombia no tiene eso, tenemos jugadores muy veteranos, muy veteranos. Siguiendo hablando de James, está muy preocupado por su estado físico, donde se dice que está completamente recuperado de la deshidratación que tuvo, que ha sumado minutos clave como titular en la ULMS, pero en el torneo local, en la US Open Cup, como decir aquí el torneo de
el torneo del Play. Y ha venido teniendo apariciones allí en este torneo que no es de mucha relevancia. Juegan los suplentes, como en todo campeonato, los suplentes de los titulares. Tiene un compromiso importantísimo para seguir en el Minnesota. Los directivos han destacado su compromiso con esta institución y ya solamente le quedan pocos días para terminar este contrato allí en esta institución de Estados Unidos, el cual seguramente no se renovará. Hay que esperar a ver cuál iluso directivo del fútbol colombiano le propone a James traerlo por una millonada, así como hizo Millonarios con Falcao, para botar el dinero y seguir de fracaso en fracaso. Falta que Millonarios no se haga con el cuento que ahora va a traer a James Rodríguez después del Mundial de Fútbol. Entonces esta es la actualidad del futbolista colombiano James Rodríguez, quien en este instante pues se está preparando y es una duda bastante grande tanto en lo físico, en lo deportivo para el Mundial 2026. Sin duda alguna estará allí, así no esté jugando, así esté en cojo, como lo dijo él mismo algún día, va a estar allí con la camiseta 10 y con la capitanía de Colombia. La pregunta de nosotros es qué dirán los demás jugadores de la selección Colombia, qué dirá John Arias, qué dirá Suárez, que dirán Richard Ríos, que están compitiendo en alto nivel, y pues ven que un jugador mermado tenga que venir por encima de ellos, sabiendo a ciencia y ciertas que es dueño del puesto más por el pasado que por el presente. Hablando de otros jugadores, hay que hablar de Juan Fernando Quintero, que lo tenemos aquí en pantalla, que jugó recientemente un partido de Copa Suramericana con el River Plate frente al Carabobo y no tuvo una muy buena actuación. Allí el volante colombiano jugó y botó un penal y se destacó por no tener pases concretos y terminó lesionado. Este jugador también preocupa al entorno de la selección Colombia, que no se preocupó por renovar, no le dio la oportunidad ya, se no le dio la oportunidad a otros 10 y se quedó con estos dos y ahorita ambos están lesionados, tanto Quintero como James, bajo nivel y lesionados. Y en River también hay que hablar de Kevin Castaño, que también viene en un muy bajo nivel, no es titular, no suma minutos. Parece que le metieron un paquete chileno a River con Kevin Castaño, le cobraron casi 11 millones de dólares por el pase, y este jugador no vale todo eso, lo dicen en Argentina, y parece que está allí más por pasado, por estar en River, que por otra cosa. Hay jugadores mejores que él compitiendo en la liga, en las ligas. Por ejemplo, el caso de John Solís, un mediocentro, lo mismo que Castaño, que hoy está en el Birmingham de la segunda división inglesa y hoy es querido por varios equipos, está triunfando allí. Sería una opción importante para no continuar con los mismos y con las mismas a las cuales nos va a llevar el señor Lorenzo en el Mundial, donde todos ya sabemos cuál va a ser la alineación titular, de la misma alineación titular que logró buenos resultados en la Copa América, que casi fracasa en las eliminatorias, que casi nos eliminan, y va a ser la misma que va a ser un papelón en el Mundial 2026, sin duda alguna. No quiero ser ave de mal agüero, pero no tiene que vivir la realidad. Otros jugadores que en este instante están jugando y están trabajando muy bien son los jugadores Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, quienes están realizando una buena campaña allí en Inglaterra y están muy cerca de disputar una final continental en sus carreras profesionales, al menos han afrontado con el Crystal Palace un duelo de vuelta frente al Shakhtar Donetsk, luego de la victoria 5-1 conseguida por el equipo en el compromiso de ida disputado en Polonia. Entonces allí estos jugadores están a punto de consagrarse. El señor Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que contrario a James y a Quintero, tienen muy buena actuación, tienen muy buen presente y parece que ellos sí van a llegar bien al Mundial, van a llegar en óptimas condiciones, pero la otra es que ojalá compitan en la selección como compiten en sus clubes, porque por lo menos en el caso de Daniel Muñoz se le ve que es una cosa es allá en el Crystal Palace, que es donde se ve jugar a las mil maravillas, y otra cosa es en la selección Colombia, donde siempre comete errores. Más sin embargo, Jefferson Lerma, el mediocentro, desde que llegue bien, pues es una pieza importante para Lorenzo, que tampoco buscó renovación en ese punto del área. Se quedó con Jefferson Lerma, un jugador expuesto a muchas lesiones y que podría salir lesionado en cualquier momento en el Mundial, y no tenemos el recambio. Se habla de Gustavo Puerta, que no es el recambio de Lerma. Se dice de Castaño, que ya hablamos de él, que no está en buena condición, y también aparece Richard Ríos, quien vemos en la pantalla, que también está teniendo un buen presente en la Copa de Portugal. Fueron eliminados de la Champions, sin embargo Richard Ríos viene actuando de titular en el Benfica, está colocando pases gol y está marcando goles, y esto es importante tanto en la liga local,
pero está sumando minutos con el Benfica y es algo importante de resaltar de Richard Ríos, quien ha sido discutido en los últimos partidos de la selección Colombia por su nivel. Le pasa lo mismo que a Muñoz. Ojalá que cuando lleguen a Colombia demuestren su valía y que no se quede solamente allá en el equipo europeo que los contrata. Entonces está la situación que actualmente estamos viviendo con los futbolistas colombianos. Son algunos de ellos de los cuales hoy les hemos traído a ustedes la actualidad, la realidad, la preocupación para el Mundial 2026. La verdad que es que en Colombia no se ve ese furor y esa esperanza como en otros años. Todo está muy callado, la gente muy pausada, no se atreven a opinar, pero la incertidumbre es grande y no se nota ese ánimo y ese espíritu de Selección Colombia como en otras oportunidades. A pesar de que Colombia hace 8 años no va, vuelve al Mundial y no hay la expectativa, no hay el furor para esta intervención. Esperemos que a un mes del Mundial, faltando unos días, unos 20 días, comience a notarse la presencia de Colombia en el Mundial, pero los partidos frente a Croacia y Francia dejaron una muy pobre impresión en los hinchas colombianos, quienes no esperan mucho de la Selección Colombia. Y más teniendo en cuenta estas noticias que hay que entregarlas, la actualidad y la realidad de las figuras de Colombia. La única figura que sobresale es Luis Díaz, pero una sola golondrina no hace verano, entonces no llama agua, una sola golondrina no llama agua, entonces hay que esperar y ojalá que el Mundial sea otro cuento y cambien el chip y que ya estando allí pues se conviertan, se transformen y hagan un buen Mundial y que no vayan a hacer un papelón como muchos estamos presagiando. Y lo presagiamos es por la forma como el técnico Lorenzo ha llevado esta selección, donde no ha habido renovación, donde no ha habido recambio. Y eso se nota ahí en los dos jugadores números 10, como James y Quintero, que si no están allí, le tocará cambiar su plan de juego, porque no confía en una de las mejores figuras que tiene Colombia, que es John Arias, del cual no hablamos hoy. Y John Arias actualmente está en el Palmeiras de Brasil y está siendo figura. Y a él sí le sirvió el cambio que hizo de venirse de Inglaterra para América y está teniendo un buen nivel para llegar al Mundial 2026. Suscríbase a este canal, un clic a la campanita, un me gusta a esta publicación que nos ayudaría bastante para seguir informando. Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial.